En el programa al doctor Martín Soria, diputado nacional, exintendente de Río Negro, una estirpe de familia en la política argentina, y un hombre muy valiente. Nosotros escuchamos el otro día una cuestión de privilegio que hizo en el recinto con mucha atención, tomamos nota, estudiamos y dijimos, vamos a ver si lo podemos llamar. Buen día, Martín, ¿cómo anda? Carlos Márquez, los saludo, estoy con Raúl Varela. ¿Qué tal, Carlos, Raúl? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen sábado para ustedes y para toda la audiencia. Gracias, igualmente para usted. Nosotros somos viejos militantes de la política, pero muy viejos, y sostenemos que hay un tenor de cosas que se dicen en el Parlamento históricamente que hacen ruido, pero muy pocas veces, que yo recuerde del 83 acá, se habló de una cosa que tenga el peso y que sea tan pesada como la que habló usted. Me voy a IBM Banco Nación en el 90 y pico, Morón en el Senado, digo. Lo puse en ese territorio, porque es pisar un hormiguero lo que hizo el jueves Soria, ¿no? A ver, aquellos que abrazamos una causa, aquellos que tenemos una estirpe también en la política, en la historia de la política argentina, sabemos que hay momentos en los que hay que jugar y hay que decir la verdad, que suele ser la única realidad, ¿no? Por lo menos para nosotros los peronistas. Y la verdad que lo que está pasando hoy en la Argentina es una realidad lastimosa, ¿no? Digamos, no todos los días y en todos los países del mundo uno tiene la posibilidad de encontrar un presidente que es capaz de insultar a un chiquito discapacitado, que es capaz de bastardear o basurear a los médicos que cuidan a los chiquitos enfermos en el Garrahan. No todos los días se encuentra un presidente que odia al país que está llamado a conducir, o que pone el portarretrato de Margaret Thatcher en el despacho del presidente, la que mandó a matar y a hundir el Belgrano. Más de 300 vidas de chicos argentinos apagadas, ¿no? Y este delirante que tenemos de presidente se jacta delante de todo el pueblo argentino de que Margaret Thatcher es su ídola. Bueno, o que Al Capone, el capo de la mafia, es un ejemplo a seguir. Bueno, no todos los días se encuentran personajes así, no todos los días un personaje de estas características accede al cargo nada más ni nada menos de presidente. Bueno, y es en ese marco que está sucediendo estas cosas en la Argentina, donde me tocó el miércoles pasado alzar la mano, pedir la palabra y contar lo que está sucediendo, que muchas veces son cosas que algunas se conocen y otras se van conociendo mientras van sucediendo, ¿no? Y en este país que lamentablemente en 1 año y 8 meses estos personajes se han encargado de ponerlo pata para arriba, llega el momento de alzar la voz y decir las cosas y llamarlas por su nombre, ¿no? Nada más ni nada menos que eso, porque, a ver, es un momento muy difícil el que se atraviesa, ¿no? No, claramente, el silencio que se hizo y que se percibió desde la transmisión cuando usted utilizó el sustantivo narcopolítica fue atroz. No sé si lo vivió igual ahí desde la banca, pero... Sí, yo me di cuenta en el silencio que se hizo, pero fundamentalmente a medida que iba mostrando, ¿no? Todas y cada una de las pruebas, porque, a ver, hablar puede hablar cualquiera. Lo importante es mostrar las pruebas que a uno le dan la razón, ¿no? Está bien, hasta aquí le estábamos escuchando el análisis de la condición, no sé si psicológica, psiquiátrica o vocacional de este hombre. Pero lo que comenzó el sábado, lo que se viene viendo desde hace meses en distintos lugares y que la prensa tapa, oculta o deforma, está hablando casi de es una matriz compleja, digo, si el principal proveedor de arena, de vaca muerta, para hacer el fracking, o sea, sacar el petróleo que está pegado en las piedras que requiere agua, arena, etcétera, etcétera, es un testaferro de un señor que está preso en Estados Unidos por ser uno de los capos de la droga continentales. Exactamente, bueno, yo lo decía, ¿no? Los vínculos de la narcopolítica. Mira,
Mi abuela siempre decía, mi abuela Tana siempre decía, ¿no? La mugre se me junta a mí siempre en el mismo rincón, decía mi abuela. Bueno, lo peor de lo peor suele juntarse, ¿no? Y qué mejor dupla que el mundo del narcotráfico con lo peor de la política. Y eso es un poco lo que mostraba esta semana, ¿no? José Luis Esper, ¿eh? uno de los, uno de los dirigentes, si se quiere, más reconocidos dentro de los liberlocos, digo, los libertarios, ¿no? Esa persona, eh, José Luis Esper, todos saben, fue beneficiado nada más ni nada menos en una campaña presidente en el año 2019 por Fred Machado. Fred Machado es una persona que fue investigada por la justicia de Estados Unidos, nada más ni nada menos que por tener una flota de aviones, de jets privados, que utilizaba para transportar cocaína, ¿eh? Por eso fue investigado en Estados Unidos. Está acusado de haber lavado más de 600 millones de dólares del narcotráfico. Y este personaje, José Luis Esper, uno de los aladines que tiene el presidente Milei, este, ingresa a la política de la mano de un narcotraficante. ¿Mm? Sí, Bueno, claro. Sí. esos vínculos hoy siguen vigentes. Claudio Sicarelli es el primo y testaferro de este narcotraficante que tiene pedido, que está detenido y que está pendiente un pedido de extradición. A ver, la justicia de Estados Unidos pidió a la Argentina que le envíen a Fred Machado para poder ser juzgado en Estados Unidos. Bueno, la Corte Suprema, yo lo dije casi al final Ujú, de mi intervención el otro día, ujú. la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2021 tiene escondido en algún cajón el pedido que hizo Estados Unidos a la Argentina para juzgar a este narcotraficante Fred Machado que financió la campaña política de José Luis Esper. Vaya a saber por cuántas Claro. millones de razones, seguramente alguno de los jueces de la Corte se está haciendo millonario. Y digo esto porque los conozco, tuve el placer, siendo ministro de Justicia, de poder decirle un par de verdades también en la cara a estos jueces que integran esta Corte, que es la menos suprema en la historia de nuestro país, ¿no? Y bueno, desde el 2021 que la justicia de Estados Unidos quiere juzgar a este narcotraficante y como te decía antes, hace más de 4 años que el expediente está escondido en algún cajón de la Corte. Bueno, esto también es parte de esta Argentina delirante en la que estamos inmersos, ¿no? Martín, usted hablaba de Esper, pero también en la Cámara se refirió a la diputada Lorena Villaverde. ¿Qué rol cumplía ella dentro de todo este tema? Bueno, Lorena Villaverde está en pareja nada más ni nada menos que con el primo y testaferro de este narcotraficante, Fred Machado. Mm. Está en pareja con el primo y testaferro de Fred Machado, investigado por la justicia de Estados Unidos, se llama Claudio Sicarelli. Es una diputada de mi provincia, Sí, por eso yo hacía la vinculación, ¿no? Entre Sí, claro. Esper, Villaverde, y hablaba de la narcopolítica, los vínculos entre lo peor de la política y el narcotráfico, ¿no? Claudio Sicarelli, de la noche a la mañana, este primo y testaferro de Fred Machado, eh, tiene hoy casi el 40% de las arenas silicias que se utilizan en Vaca Muerta. sí. Tiene más que YPF, para que ustedes se den una idea, ¿no? Entonces, es evidente que hay negocios y vínculos oscuros entre el gobierno de Javier Milei y lo peor del narcotráfico también. Ahora, en esta A ver, cuestión, Sí. sí. a estas alturas, Carlos, Ujú. después de ver los audios, o Sí, sea, mm. revelando que cobran plata, coimas, y en los propios audios mencionar directamente a la hermana del presidente como que es la recaudadora de esas coimas que pagan los laboratorios, y bueno, ya no nos puede sorprender más nada, ¿no? No, Que tengamos un presidente que participó y armó una estafa internacional con criptomonedas como es el escándalo de Libra, creo que también marca que estamos en manos de gente muy peligrosa, ¿no?
Eso está, es evidente para cualquier persona que no esté comprada directa o indirectamente por este círculo de poder. A mí lo que me llama la atención, tenés presente, te voy a tutear porque me estás tuteando y me resulta más agradable a mí también. Bueno, Hace una punta de meses, Barcesat, lo llamamos un día, el constitucionalista, y dijo que habían encontrado en este presidente a un mequetrefe propicio. Un poco antiguo, pero era fantástico el tema. No, es una buena yo definición. suelo decirle monigote. Claro. Yo le digo monigote. Y está en bien, realidad sí, es sí. eso. A ver, Bueno, después de un año... Sí, te escucho, Carlos. no, que la pregunta va por ahí, digo. A mí no se me ocurre que un presidente de la República no tenga desde la AFI, ahora CIDE, desde el Ministerio de Justicia, desde la Procuración, alertas que se le está metiendo en negocios centrales de la República Argentina, gente vinculada al mundo del delito criminal internacional. Se te puede escapar una vez, pero digo, ¿no? Es que yo no creo que se le escape. A ver, hagamos un poquito de memoria. Este loquito que tenemos de presidente llegó diciendo que él admiraba a la mafia, Sí, que claro. entre el Estado y la mafia, él prefería a la mafia porque la mafia tiene códigos. A ver, no lo dije yo o vos o algún oyente, lo dijo este delirante de Milei en campaña, ¿se acuerdan? Sí, sí. Está el video todavía dando vueltas. Entre el Estado y la mafia me quedo con la mafia, dijo Milei. Bueno, después también dijo otras pavadas más, ¿no? Que su ídolo era el Capone, mafioso. Entonces, a partir de eso ya no te puede extrañar más nada, ¿no? No es que me extraña. Yo lo que digo, uno ve el nivel de sumisión del tipo a determinados poderes del mundo. Vos, en el cierre del otro día, es cierto, en el Congreso, cuando planteás la extradición de este hombre que está parada en la Corte, Sí. uno que es perro viejo también dice, bueno, si está parado hace 3 años un papel de una extradición de Estados Unidos en la Corte y Estados Unidos no la está pidiendo, es un poquito más pesado todavía. ¿Quién es el mejor alumno de Estados Unidos? Sí, ¿Quién claro. es el mejor alumno de Estados Unidos que este pelele, este monigote que tenemos de presidente que se llama Javier Milei? A ver, no cabe ninguna duda, ¿no? Recibe instrucciones permanentes de Estados Unidos, por eso yo le digo que es un monigote, ¿no? Entonces es evidente que también dentro de Estados Unidos la justicia actúa. Seguramente en algún momento va a tener que rendir cuentas la Corte Suprema y este presidente delirante que tenemos, ¿no? La verdad es que cuando uno se pone a pensar qué es lo que está sucediendo hoy en la Argentina, tenemos que pensar que hoy en este país a los únicos que le va bien es a los jefes de Javier Milei, Claro. a los que lo pusieron como presidente, que son las... A ver, ¿cuál es la primera medida de gobierno que hace Javier Milei el mismo día que saca un decreto para recortarle las jubilaciones a los abuelos en Argentina? Ese mismo día firma otro decreto con el cual a las 200.000 personas más ricas de la Argentina, a las 200.000 personas más ricas de la Argentina, que son aquellas que tienen más de 300 millones declarados en el banco, les bajó las alícuotas a los bienes personales. Entonces, el mismo día que hizo un poco más ricos, a los millonarios, ese mismo día firmó un decreto para meterle la mano al bolsillo a los jubilados. Entonces, si a esta altura no nos damos cuenta para quién gobierna este monigote que pusieron de presidente, la verdad es que creo que esto se está empezando a notar, ¿no? La gente ya le cayó la ficha. Martín, y yo lo que no veo es de parte, bueno, sacando obviamente a su bancada, de parte del resto de sus colegas de la Cámara, una reacción frente a lo que está pasando, porque están teniendo como colegas a dos personas, Esper y Villaverde, que sospechadas o directamente vinculadas con el narcotráfico, y no hay ninguna, parecería que no hay ninguna reacción del conjunto del plenario como para sacar a esta gente, digamos. Estamos teniendo a gente vinculada con el narcotráfico legislando en Argentina. Sí, a ver, yo creo que eso empieza a cambiar, ¿no? Fíjate lo que pasó en el Congreso esta semana, lo que pasó en el Senado.
donde el gobierno de Milei se queda sin aliados y tuvo 2 cachetazos importantes. Ujú. Lo que pasó en la Cámara de Diputados con el tema de la emergencia de discapacidad. Lamentablemente hay muchos gobernadores que, hay que decirlo, siguen con la rodillera puesta, digo Sí, sí. yo. ¿Mm? Por ejemplo, esta semana teníamos que tratar el veto de Javier Milei a la emergencia con discapacidad, y logramos obtener una mayoría importante, de las 2/3 partes, pero había otra ley fundamental, que era devolverle a los jubilados lo que Milei le sacó por decreto apenas inició su gobierno, y ahí jugaron un papel indecoroso, te diré, Sí, sí. los gobernadores. Muchos de ellos, por ejemplo el de mi provincia, Río Negro, que mandó a levantar a sus diputados, y eso favoreció a Javier Milei, y hoy los jubilados van a seguir perdiendo plata mes a mes, ¿no? Bueno, creo que a pesar de que después de 1 año y 8 meses la gente empieza a reaccionar y se empieza a dar cuenta de que no van a cobrar en dólares, de que la casta eran ellos, los jubilados, los estudiantes, los médicos del Garrahan, las provincias, los laburantes, los trabajadores, esos son la casta, no los 200.000 millonarios que lo pusieron de presidente a este monigote, ¿no? Ya que nombraste al gobernador de tu provincia, por cierto, una de las más fantásticas del país, porque no hay manera, desde el mar hasta la montaña, de que eso ocurra en ninguna otra provincia de la Argentina, ¿no? En serio. Sí, sí. No, yo Oiga. debo haber hecho 15 veces el Alto Valle, 4 o 5 el medio, que es más complicado porque tenés unos pedazos de ripio, tenés que ir a 20 y es complejo, pegarle toda la vuelta, y he ido por la línea baja. Es una cosa fantástica. Al gobernador de tu provincia le gusta que lo meen, digo, ¿no? A ver, Es increíble. Es un camaleón. Vos sabés que ahora, faltando 2 meses para las elecciones, él dice que hay que votar en defensa de los rionegrinos, ¿no? El gobernador Berretiniak. Ujú. Pero ahora, en este año y 8 meses, le votó todo, con su senadora y con su diputado nacional. De hecho, el miércoles pasado, en la sesión cuando había que votar a favor de los jubilados para devolverle lo que Milei le está sacando, a ver, pensemos que solamente en este 2024 un jubilado de la mínima ya perdió, gracias a Milei, más de 1.100.000 pesos. Solamente este año, 2025. Hay que sumarle todo lo que los jubilados perdieron el año pasado gracias a Milei. Bueno, el gobernador de mi provincia mandó a levantar a su diputado nacional el miércoles pasado. Se evaporó, desapareció. En vez de quedarse ahí y votar a favor de los jubilados de todo el país y también de los jubilados rionegrinos. Bueno, y después ahora en campaña, acá en la provincia dice que hay que votar en defensa de los rionegrinos. Bueno, estas son las actitudes de los gobernadores, y si gobiernan y llegan al gobierno personajes como Javier Milei, es también gracias a la decadencia en la política que existe, ¿no? Y Donde llegan al gobierno personajes como este, como Berretiniak, por ejemplo. justamente vos sabés, Martín, que yo tengo un caso que me vas a ayudar a que lo entienda la audiencia y los miles que después ven estas cosas en redes de nuestro programa. Cuando llega Milei, saca a Petronas de la provincia de Buenos Aires, que iba a hacer un trabajo fenomenal para valor agregado de la Argentina con la compresión de gas a la vuelta del mundo de Vaca Muerta. Pero el tiene festeja que se lo van a poner en Río Negro, no entendiendo que nunca se lo iban a poner en Río Negro. De hecho. Claro, sí, sí. Tal cual, tal cual. A ver, vivimos en una Argentina, bueno, Río Negro es... la Argentina y mi provincia se parecen mucho. Nuestro país lo tiene todo, lo tiene todo. Los recursos que tenemos nosotros, este país fantástico que tenemos, mi provincia, desde el mar a la cordillera, desde la meseta a los valles irrigados que producen manzanas, peras, petróleo, minería, recursos turísticos. A ver, Bariloche, el centro invernal más grande de Latinoamérica, lo tiene mi provincia. Mi provincia y la Argentina lo tenemos todo. Somos como un superauto, un auto de Fórmula 1, ¿eh? Sí. El problema es que hemos tenido muchas veces malos conductores. En mi provincia es alarmante. ¿Cómo está Tuvimos Roca? uno que lamentablemente... ¿Cómo está Roca, la tuvimos un producción?
No, no, para atrás. Imagínate que a nadie le conviene exportar con un dólar pisado Claro. y con remedios con tarifas dolarizadas. Imagínate el galponero que tiene que mandar al frío la fruta Es brutal. y está pagando un 300% más la luz. ¿Cómo hace? Ujú. ¿Cómo hace para pagar los remedios que no paran de subir en dólares? La Argentina hoy es el país más caro en dólares del mundo, gracias a este delirante de Milei. Ahora, pensemos que Milei llega, fíjate vos, ¿no? Hay que ser cara dura. El tipo llega diciendo, no se puede esperar resultados diferentes con los mismos de siempre, ¿no? Ujú. Y muchos lo aplaudían porque es algo lógico, es algo elemental. Claro. Vos no podés esperar resultados diferentes con los mismos de siempre. Bueno, lástima que no se enteró que los 200 grandes millonarios y empresarios que lo pusieron y financiaron para que sea presidente, no le avisaron que lo iban a rodear del tren fantasma. No le avisaron que Bullrich, Sturzenegger, los Caputos son los mismos que con Cavallo y de la Rúa hundieron a la Argentina y la prendieron fuego en el 2001. Se ve que tampoco le avisaron que los mismos apellidos vos los volvés a ver, Bullrich, Sturzenegger y Caputo, con Mauricio Macri en el Claro. 2016, 2018, 2019. Bueno, yo creo que después de un año y 8 meses a la gente le empieza a caer la ficha, ¿no? De qué es lo que está pasando. Diputado, yendo al tema electoral, el justicialismo rionegrino finalmente conformó Fuerza Patria, ¿no? Y cómo quedaron integradas las listas, tanto para legisladores, para diputados, como para el Senado. Bueno, nosotros hicimos un gran proceso de unidad y me toca encabezar el tramo a primer candidato a senador nacional, y me acompaña una bariloche joven, presidenta de un bloque legislativo en la legislatura de Río Negro. Por suerte en nuestra provincia el peronismo está muy bien representado y en unidad, ¿no? Más todo lo del arco de partidos del campo nacional y popular que integran Fuerza Patria. Y tenemos una ventaja muy importante, y es que, claro, como los libertarios, el partido del gobierno, el partido de Karina y su hermano Javier Milei, llevan a una impresentable, una tipo narco, como digo Claro. yo, bueno, la que hablaba el otro día, Sí, sí. ¿no? Lorena Villaverde, Villaverde. ha generado que el oficialismo nacional en Río Negro, los libertarios, vayan en 3 listas diferentes, ¿no? El PRO por un lado, eh, eh, la Libertad Avanza con Villaverde como candidata a senadora, a quien me tienen que enfrentar, y hay una tercer vertiente, una tercer lista que se va a presentar en octubre por parte de los libertarios, es decir, van en 3, divididos en 3. Para que te des una idea de lo impresentable del escenario, ¿no? Lo improbable del escenario para los libertarios en Río Negro, la gente del PRO, el candidato a senador del PRO, salió a decir públicamente que por cuestiones éticas y morales ellos no podían hacer una alianza electoral en Río Negro con los libertarios porque llegaban a una persona que estaba más sucia que una papa. Lo dijo uno del PRO, no Sí, un sí, sí, diputado sí. peronista, ¿no? Bueno, así estamos. ¿Y la lista que apoyaría al gobernador, cuál sería dentro de toda esta división? No, el gobernador va son una fuerza provincial, Sí. juntos somos Río Negro, y llevan también su propio Ah, candidato. está bien. Martín, la última, y gracias por el tiempo, es la primera vez que hablamos, muy generoso. Yo le comentaba hace 2 días a Raúl que pocas veces he visto también en la Cámara a alguien plantear un tema de semejante, no es la primera vez que te escuchamos, pero sí decir semejante cosa, y que lo pueda hacer en un tono donde entendió hasta el más distraído que pasaba a 4 cuadras. La última que tengo es ¿qué ves hacia adelante? ¿Qué ves en general, digo, un gobierno inundado de ineficiencia, de crueldad, de corrupción? ¿Cómo ves las cosas? Estamos en un momento muy triste de la Argentina, ¿no? Uno empieza a ver que la gente empieza a darse cuenta, ¿no? Hay una cuestión que es elemental y es cierta. Los argentinos tenemos una autoestima muy grande
y en buena hora, que siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así. ¿Eh? Eso de que los brasileños se creen que son los más grandes del mundo, eso también nos cabe a nosotros los argentinos. Y claro, después, a ver, pensemos que Mauricio Macri en el 2017 va a unas elecciones legislativas prometiendo la luz al final del túnel, ¿se acuerdan? Sí, 2017. Sí, sí. Y hubo un montón de argentinos que volvieron a ratificar el rumbo, confiando en Mauricio Macri. Y al mes y medio Macri estaba pasando la bolsa con sus amigos del Fondo Monetario y endeudándonos como nunca antes porque se le prendía fuego al gobierno. Entonces, yo espero que el próximo mes de octubre muchísimos argentinos se den cuenta de que hay que ponerle un freno ya mismo a un presidente que hace lo que está haciendo, ¿no? Bueno, él, lo peor es que lo dijo: yo soy un topo que vengo a destruir el Estado. Claro, ahora muchos se dan cuenta a qué se refería, ¿no? Cuando vos ves que empiezan a echar a la gente de Vialidad Nacional, a los técnicos, a los operarios, y que los vecinos empiezan a darse cuenta que aumentó un 20% las muertes en las rutas, cuando el ciudadano de a pie empieza a escuchar que ya murieron más de 100 personas por culpa del fentanilo contaminado, y lo relaciona con que desmanteló la ANMAT, echó a los técnicos, a los bioquímicos que controlaban los medicamentos en Argentina, cuando vos ves que quiere desmantelar, lo está desmantelando el INTRA, el INTI, tantos programas y tantos institutos con décadas de reconocimiento nacional e internacional, claro, la gente empieza a darse cuenta que todas estas cosas que nos están pasando hoy en Argentina tienen un responsable, y que cada uno de nosotros como individuos, como argentinos, como ciudadanos, también tenemos una cuota de responsabilidad, que es la de elegir a nuestros representantes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que va a pasar en octubre, porque creo que empieza a darse cuenta muchos argentinos y argentinas de que hay que ponerle un freno a tanta locura, ¿no? Sí, mira, recién te escuchaba y no sé por qué me vino a la cabeza la rectora de la Universidad del Comahue con la que hemos hablado acá, Sí, sí. y el jovencito Joaquín Berrú, del presidente de la Federación Universitaria allá del Comahue, que no sé si alguna vez te juntaste con él, pero es una maravilla el pibe. Sí, hemos compartido algunas reuniones. Sí, es un tigre el mocoso. Te deseamos suerte. Yo sé que hacer campaña en la Patagonia y en Río Negro puntualmente implica estar arriba de la camioneta de una punta a la otra de una provincia que mide 800 kilómetros de largo, pero si hay oportunidad, le vamos a volver a pedir a tu colaborador Agustín, que aprovechamos para agradecerle por tu intermedio, de hablar antes del 26 de octubre. Dale. Dale, encantado, un gusto y muchísimas gracias por el contacto. Buen fin de semana. Gracias.